Ya estamos en directo. Hola Sabina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya, Gema, muchísimas gracias. A ti por estar y por venir hasta aquí. Y bueno, con Sabina Concepción, que trabaja con biodescodificación, ¿es así? Sí, es así, Gema. Y bueno, hace más cositas, pero hoy pues vamos a hablar con ella acerca de la biodescodificación. Y para todas aquellas personas que nos empiezan a ver, hola Mayerlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Bueno, pues aquí podéis preguntar, aquí podéis preguntar de todo lo que es a Sabina. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, aunque luego también, saluda a ti también, en compartir es vivir. Y luego también, pues a los que nos veis en diferido, pues si tenéis alguna preguntita, pues para Sabina, ella también nos va a contestar desde Sabina, aquí. ¿qué tal? Por supuesto. ¿Vale? Entonces, Sabina, coméntanos, ¿qué es lo que haces con esto? ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación, para explicarlo así de una manera bastante sencilla, me dirijo ahí, hola a todos, es traducir en palabras ese síntoma que el cuerpo nos está queriendo decir. Es traducir en palabras tanto ese síntoma que puede ser físico, puede ser emocional o puede ser una circunstancia que es o a raíz de que ha venido este síntoma, pues para poder tomar conciencia, para poder liberarlo y poder trascender y liberar eso y dar espacio a otra historia, dar espacio a crear algo nuevo. Qué bueno. ¿Nuestros síntomas en el cuerpo? Sí, puede ser algo físico, puede ser algo, algo físico como, por ejemplo, una gastritis, puede ser algo más emocional, como, por ejemplo, puede ser pues un miedo a algo, una fobia, una ansiedad, una preocupación o algo o una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, se me repite siempre que en mis trabajos me pasa X con los compañeros, o se me repite siempre el mismo perfil de pareja, o por qué me pasa siempre X situación. O que estoy sin dinero, por ejemplo. Sí, exactamente. Todo eso digamos que para nuestro inconsciente tiene una lógica, un para qué. ¿Y cómo empezaste en todo esto? Por buscadora. Muy bueno, Por muy buscadora. bueno. Eso está muy bien, el buscar y estar ahí, pues indagando, ¿verdad? Sí, bueno, ahora me siento más encontradora. La verdad es que desde niña siempre fui como muy, pues muy preguntona. Siempre del querer saber, no me conformaba con que esto es así y ya está, sino el por qué y el para qué, ¿no? También es cierto que era muy tímida, pero era como pues muy observadora, muy reflexiva. Y bueno, pues en un momento dado, ya en el año 2007, abrí yo mi propia consulta de masaje terapéutico, pero tenía yo como esa sensación, esa como esa intuición de que ¿Faltaba algo más? como de que los dolores antes de ser físicos eran emocionales, ¿no? Como que antes de pasarse al cuerpo ya estaban ahí de alguna manera, ¿no? Algún conflicto, alguna emoción, alguna preocupación, algo que nos causaba o nos estaba causando un sufrimiento y pues pasa el tiempo, si no lo soluciono, no le pongo remedio, en algún momento pues pasa al cuerpo. ¿Y cómo lo trabajas con las personas esto? Llegan a tu consulta, te dicen... ¿Cómo lo haces? ¿Los pones en una camilla o los sientas y los haces preguntas? ¿Qué es lo que haces con ellos? No, pues por ejemplo, charlando como estamos tú y yo, hay una primera parte de la sesión en la que
en la que es como más investigación, ¿no? Más de encontrar, vamos a buscar cuál es esa lógica biológica o simbólica, porque el inconsciente, el lenguaje del inconsciente es muy simbólico, de encontrar el para qué de tu síntoma. A raíz de qué, de qué vivencia ha surgido, y una vez hemos encontrado esa raíz, entonces pasamos como a la parte más terapéutica, que esta búsqueda, que esta investigación ya de por sí es terapéutico, el tomar conciencia, el saber a raíz de qué pues se me ha generado X síntoma, eso ya es terapéutico, pero a veces no es suficiente. Por ejemplo, entonces yo tengo un conflicto, del conflicto me llega una emoción, evidentemente, ¿no? Y de ahí ya pasas a trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Porque luego está el conflicto que se puede generar en un dolor de estómago, como dolor de cervicales, como diarreas o X. Exacto. Por ejemplo, cuando comemos, ya que nombras la diarrea, por ejemplo, cuando comemos algo en mal estado, el cuerpo normalmente quiere limpiar, quiere desintoxicar, ya sea con diarrea, ya sea con el vómito. A veces, pues pensamos que ese síntoma es una equivocación del cuerpo, un error del cuerpo, pero para nuestro inconsciente, para nuestro cerebro, para el organismo, ese síntoma es una solución. Ese síntoma te está salvando la vida, porque ya lo estás echando, ¿no? Claro, a veces corremos a tomar algo que nos corte esa diarrea o que nos corte ese vómito sin reflexionar qué es lo que, para qué mi cuerpo se está deshaciendo de eso, ¿no? A veces no es que hemos comido algo en mal estado, sino que hay una situación que hemos vivido que nos ha sentado muy mal. Hay algo que, por ejemplo, no trago, una situación que digo, no la trago, porque se dice así, es que no trago esto, o no puedo con esto, y perdón por la palabra, porque muchas personas dicen, pues vaya mierda de vida, ¿no? Y es lo que tienen, diarreas. Sí, pero nuestro propio lenguaje a veces nos da unas pistas no, que nos lo pone, nos lo está diciendo tal cual. El no trago esto, no lo digiero. O no quiero escuchar. Exactamente, o me hago la vista gorda con tal situación. O sea, nuestro propio lenguaje nos está a veces diciendo tal cual lo que nos está pasando, que es lo que... O lo que no queremos ver. Exactamente. Perfecto. Tenemos aquí a Lasmi, nuestra colaboradora, que aunque no se la ve, pero se la escucha, que te va a hacer una pregunta. Aquí estoy, se me escucha. A mí me gustaría que durante la entrevista me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del lenguaje, cómo podríamos desprogramarnos para que ese lenguaje inconsciente, que a veces no es solo nuestro, es social también, de que vas escuchando por ahí y cómo se mete, como esas canciones que van poniendo en la radio tanto tiempo y de repente un día te encuentras cantándola, aunque sea un horror. Entonces, sí. ¿Cómo desprogramar y también cómo estar atentos a que no vayamos en esa onda de lenguaje, sobre todo ahora que hay un lenguaje tan agresivo y un lenguaje tan manipulador? Bueno, lo primero es la autoobservación. La autoescucha de nuestro propio, el propio lenguaje que usamos, que nos ponen en evidencia pues lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y esos dobles sentidos que el prestar atención, el que también llaman, en el chamanismo lo llaman el acecho, ¿no? El estar... en atención con uno mismo. Exactamente. En esa plena atención, en esa plena autoescucha, de no utilizar, por ejemplo, lenguaje violento, no me acribilles con las palabras, por ejemplo. Hay mucho lenguaje, tanto para evitar, tanto para esa prevención que me cuentas, Laxmi, esa prevención para ir como limpiando nuestro propio lenguaje,
como también para identificando esas situaciones que se nos han podido quedar grabadas o que nos han podido afectar y que a través de nuestro lenguaje pues nos están diciendo, ¿no? O lo estamos diciendo sin querer. Uh-huh. ¿Y cómo podemos encontrar la lógica de un síntoma? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos, Sabina? Bien, lo primero sería preguntarnos ¿desde cuándo tengo este síntoma? ¿A raíz de qué? Perdón. ¿A raíz de qué ha surgido? Por ejemplo, pues este síntoma lo tengo hace 3 años. Pues, ¿qué estaba viviendo yo en aquel momento? ¿En qué contexto apareció? Si sucedió algo importante. ¿Y qué lógica puede tener en mi vida? Aunque a veces parezca, bueno, pues qué lógica puede tener una diarrea, por ejemplo, o qué lógica puede tener, pues, qué situación he vivido yo que a lo mejor mi inconsciente, que yo no he podido digerir o que yo quería soltar muy rápido, que lo tuve que tragar y luego yo lo quiero soltar. ¿Qué situación he podido vivir? Entonces, ver qué lógica puede tener en mi vida o en mi sistema familiar. Porque si un síntoma está desde siempre, pues puede ser desde nacimiento o desde muy, muy pequeñina, puede ser que en mi vida no tenga ese sentido, pero para la historia familiar que se estaba viviendo en aquel momento tenga una lógica. Y también puedes traerlo de la gestación. Exactamente, sí. ¿Qué estaba viviendo la madre? ¿Qué estaba viviendo mamá durante mi gestación? ¿Qué preocupación ha podido tener? ¿Qué ha podido acontecer en la familia? ¿Que a ella le haya afectado? Uh-huh. Pues mira, estoy hablando contigo y me vienen ya las Navidades, de cómo muchos de nosotros nos vamos a reunir con la familia y bueno, pues a veces no nos gusta, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con esa persona que a lo mejor pues dices, uy, no la trago. Y estás en la cena y te sienta mal la cena. ¿Qué pasa ahí, no? Por ejemplo, Sabina. Sí. Las navidades pues son esas fechas que, bueno, pues eso, que algunos pues celebran con mucha alegría y están con muchas ganas de esos encuentros y bueno, pues otras personas no, precisamente por eso que estás comentando, Gemma. O también porque no están nuestros padres, nuestros familiares que han fallecido y no nos apetece porque nos recuerda que ya no está esa persona, ¿no? Por ejemplo, en una situación de un encuentro pues que no es grato, pues tenemos la opción de escoger libremente el decir no me apetece esta celebración y bueno, pues aprender a decir no. O bien hacer un ejercicio de liberación para no poner fuera y darle mayor fuerza a todo el resto de elementos y de personas que sí te apetece, con quien sí te apetece compartir, que tenga mayor peso. Uh-huh. Que no nos focalicemos en esa persona, que no nos condicione, bien lo has dicho, esa persona, sino que te fijes en más cosas, ¿no? Que pongas tu centro de atención en otras cosas, no solo en esa persona, porque la estás dando realmente el poder a esa persona y tú te estás encontrando mal. Exacto, poner en una balanza qué pesa más, si el resto de seres queridos. Y podemos hacer un ejercicio tanto para esto como para cualquier situación, en cualquier momento del año, cuando encuentras ese momento conflictivo, decir, sí, este síntoma lo tengo a raíz de tal evento, ¿no? O sabes en el presente pues que tienes un conflicto con una persona determinada. Entonces, es un ejercicio que es fundamental, que yo lo llamo vaciaje sensacional. ¿Por qué sensacional? Porque
porque vamos a vaciar del cuerpo esas sensaciones físicas, esas sensaciones que se quedaron en un momento dado como atrapadas, como congeladas, y vamos a liberar eso. Y es simple y llanamente, cierras los ojos, haces pues unas respiraciones a modo de calmarte un poquito, de centrarte y de llevar toda la atención a tu cuerpo, a las sensaciones físicas de tu cuerpo, y te imaginas que estás en ese preciso momento, en ese momento que viviste eso o con esa persona delante, y entonces llevas tu atención a cuál es la sensación que hay en tu cuerpo. Pues, observarte, ¿no? Exacto, observarte, y sentirte, y llevas allí todo. O sea, por ejemplo, es rabia o es enfado, X, vale. ¿Y eso dónde lo sientes? ¿En la garganta? ¿En el pecho? ¿En la boca del estómago? O sea, llevas todos los sentidos a ese lugar físico. O es que es por muchas zonas. ¿Dónde se siente con más intensidad? Vamos a suponer que es la garganta. Pues llevas toda tu atención a sentir la garganta, a respirar, llevar la respiración ahí a la garganta, respirar esa sensación física, dándote permiso a sentir físicamente esa sensación de rabia ahí y dándole permiso a estar. Que incluso se expanda esa sensación, se agrande, porque lejos de darle fuerza, lo que estamos haciendo es, al darle permiso a que esté, es a que se disipe, pierde fuerza. Cuando le das permiso a estar, es como que el cuerpo ya lo está sintiendo. O sea, ya le estás prestando atención. Entonces, se disipa. Al darle permiso a que esté, a que se expanda, pues se disipa. Entonces, cuando esa sensación se haya disipado lo suficiente, que ya sientas o que se ha disipado del todo o ya es muy, muy bajita, entonces ya vuelves a llevar la atención a esa situación externa o a esa persona, vuelves a prestarle atención a ver qué sensación, a chequear otra vez cuál es la sensación ahora. Puede ser que pues que ya haya desaparecido, o que se haya reducido, o que todavía esté, y entonces vuelvas a repetir la operación. La segunda, las veces que sea necesario. Por lo general, a la segunda o la tercera vez, ya es que la sensación cambia por completo. Y hay veces que trabajando en consulta, por ejemplo, de una persona, de estar trabajando en conflicto con alguien y de decirme, pues, porque era el peor, porque no sabes, porque no sé qué, y después de hacer este vaciaje, de cambiar incluso la perspectiva y el juicio, y decir, ay, pues no era para tanto, de incluso es como comprender a la otra persona, es impresionante. Es impresionante el cambio. Lo tenéis que probar, así como lo ha explicado Sabina, y qué mejor que probarlo, es lo mejor. Lo probáis y nos contáis también. Lasmi. Mira, a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo en el karma. Entonces, ¿qué ocurre cuando los síntomas vienen de algo kármico? Y pongo un ejemplo muy fácil, porque a lo mejor una persona adulta que ha tenido unas experiencias de vivencia, a veces no podemos saber si es algo que te ha ocurrido, pero por ejemplo niños que nacen ya con algún problema, con síntomas, que creo que es lo más entendible, porque realmente acaban de nacer y la única experiencia que han tenido ha sido 9 meses y a lo mejor nacen con alguna enfermedad o algo. Entonces casi siempre voy a este ejemplo para que no haya dudas de que en mi creencia es algo kármico. ¿Cómo trabajar esa parte kármica? ¿Cómo ir a encontrar eso? Bueno, desde la descodificación, en un niño que ya nace con un síntoma, trabajamos principalmente la gestación, qué es lo que ha vivido mamá durante la gestación, y también incluso antes, alrededor de la concepción, 9 meses, incluso un año antes,
que se ha vivido, aunque el niño no estuviese programado conscientemente. Pero digamos que todo eso es como el caldo de cultivo que lleva a los padres a concebir a un niño con un proyecto determinado. Con un programa. Con un programa determinado, y trabajamos también el árbol genealógico. Pues todo eso que podemos heredar de pues fidelidades inconscientes, lo abordamos desde allí. ¿Hay algún diccionario de las emociones, lo que signifique cada cosa? Hay muchos diccionarios. Seguro que si googleáis vais a encontrar... Bueno, en santo Google hay de todo. Sí. Y la verdad es que da mucha orientación. Suelen ser bastante... acertado no es la palabra. Orientativo. Sí, orientativo. Sobre todo porque... Pero siempre a mí me gusta el tener a mano algún profesional que nos oriente, porque a veces las descripciones tan técnicas, a veces no podemos comprenderlas, o son un poquito limitadas, o hay... dependiendo síntomas, dependiendo del síntoma, no siempre es un contexto. Por ejemplo, el otro día me preguntaba una amiga sobre la rodilla. Y ella, claro, había visto en un diccionario que hablaba que era un síntoma de rigidez. Y dice, yo no me considero una persona rígida. Claro, dependiendo de qué estructura estemos hablando, pues, y dependiendo, pues que no es lo mismo pues la rótula, los ligamentos, etcétera. Pues podemos hablar, la rodilla en general habla de un conflicto de sumisión o de obligación. Me siento obligada a ceder entonces hay veces que los diccionarios el poder contextualizarlo o sea, allí hay una rigidez, pero no es que tú seas una persona rígida, sino que me estoy sintiendo sometida me estoy sintiendo obligada a algo que no a quieres doblegar, hacer, exacto, a doblegarte. A doblegar en X situación. ¿Dónde te podemos encontrar, Sabina? Pues en las redes me podéis buscar por sabinaconcepcion.com y en sabinaconcepcion.com, y además allí tengo ahora mismo un ebook que habla precisamente de esos 5 pasos bien explicaditos, paso a paso, para liberarnos de un síntoma así de una manera pues bastante fácil y por nuestra cuenta. Que bueno, eso de liberarnos por nuestra cuenta está bastante bien, porque a veces no lo sabemos, y bueno, pues tenemos aquí un poquito de aquí, un poquito de allá, del diccionario, de, bueno, pues cositas que nos pueden ir ayudando, como hoy es Sabina, que nos ha explicado un poquito de cada cosa, de cómo podemos encontrarnos y escucharnos, y sobre todo analizarnos y preguntarnos sobre esos síntomas o sobre esas emociones, para realmente pues sacar el puzzle a lo que nos lleva de esa situación y poderla cambiar, ¿no? Porque de eso se trata, de cambiar. De eso se trata, Gemma, de poder liberar, de salir de esa repetición y poder crear pues la vida que queremos, ¿no? De una manera más libre. Exacto. Pues muchas gracias, Sabina. A ti, Gemma, muchísimas gracias. De corazón. Por Compartir es vivir. Así que eso es lo que hacemos todos los miércoles, compartir. Y no solo los miércoles, hay que hacerlo todos los días, el compartir con las personas, ¿verdad? Sí. Experiencias y bueno, pues siempre alguna palabra de amor también hacia los demás. Pues nos lo dejamos aquí, y para los que nos estáis viendo luego a las 9:30, seguimos con Alicia Arroyo a estar por aquí para ese ritual que nos va a hablar del amor. Así que nos vemos
un poquito más tarde. Muchas gracias, Sabina. A ti, Gemma. Gracias.